Sobre el tópico de las formas de Estado, los tipos de gobierno y régimen político, habíamos señalado que hay dos tendencias. Una, la que siguiendo el modelo clásico de Aristóteles recogen los teóricos del Estado, como Georg Jelinek en su Allgemeine Staatlehre, divide los estados, las formas de Estado entre monarquías y repúblicas, y otro sector de la doctrina para la cual las formas de Estado son los estados federados o los estados unitarios, dentro de la cual se encuentran Bourdieu, Leuwenstein o Duverger. Para estos últimos, las formas de Estado son los estados federados o los estados unitarios y los tipos de gobierno son las monarquías o las repúblicas que, como decía, para Jelinek y para Aristóteles eran no tipos de gobierno, sino formas de Estado. Más allá de esta disquisición taxonómica de escasa relevancia en realidad, hemos visto que las formas de Estado, de acuerdo a la clasificación de Aristóteles, pueden ser las monarquías o las repúblicas, para sintetizar, porque en el intermedio también tenemos las formas en las que son pocos los que asumen el gobierno cuando estamos ante una situación de uso virtuoso del poder para beneficio de todos, con una aristocracia, o al revés, cuando se benefician solamente los que gobiernan, cuando las oligarquías toman la forma de una timocracia o de una plutocracia. Ahora vamos a revisar la clasificación de los tipos de Estado en función de la centralidad. Como decíamos, para Jelinek los, eh, los tipos de gobierno se dividen entre los federados o los unitarios. Lo crítico en esta división entre los diferentes tipos de gobierno es la mayor o menor centralidad que tiene el gobierno central y el reconocimiento de niveles desconcentrados de uso del poder, descentralizados de uso del poder. Por eso, a mayor centralidad, como podemos ver en esta lámina, a mayor centralidad también tenemos un gobierno mucho más unitario. Al revés, contra mayor descentralidad, lo que tendremos será un gobierno más confederado. En el intermedio tendremos formas de gobierno o tipos de gobierno regional o federado. La diferencia entre el tipo de gobierno regional o el federado lo veremos cuando examinemos en particular el tipo de gobierno federado. En el Perú tenemos un tipo de gobierno unitario con tendencia a la descentralización. El nuestro es un gobierno que busca y que tiene como finalidad la descentralización del poder, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Italia, en el que el tipo de gobierno es reconocidamente regional. El tipo de gobierno regional, a diferencia del gobierno federado, es que existe dentro de un sistema de gobierno unitario, pero con niveles básicos de descentralización mediante los cuales se reconoce competencias a los gobiernos regionales. Un caso parecido ocurre en España con las autonomías. Como todos conocemos, en España hay una tendencia muy fuerte a exigir los fueros de las comunidades autonómicas, como podrían considerarse, no sé, Murcia, Andalucía, Castilla de la Mancha, la zona de Galicia, Barcelona, es decir, Cataluña, los Países Vascos, Cantabria, la región de la península cantábrica. Estas son modalidades de Estado unitario que no llegan a convertirse en estados federados. Los tipos de Estado federado tienen por característica central un gobierno central y gobiernos estatales. Es decir, hay reconocidas competencias y fortalezas de gobiernos que se han descentralizado del Estado unitario. La manera en la que se dividen es porque existe una reserva de competencias
reserva de funciones que la Constitución reconoce, reserva para el Estado federal determinadas competencias y mantiene para los estados de la federación otras competencias que le son delegadas por el Estado federal. A diferencia de los estados confederados, en los que lo central es el mayor poder que tienen los estados, antes que el estado confederado, propiamente dicho, el estado federal. Este tipo de régimen es menos usado, pero subsiste en algunas regiones, entre ellas puede citarse a nivel histórico el propio caso de los Estados Unidos de América, durante el periodo que comprende entre el año 1781 y 1788, cuando los Estados Unidos rigió una constitución que eran los artículos de la Confederación, según los cuales los estados confederados asumían una competencia mucho más fuerte que la que tenía el Estado federal, porque se advirtió que este tipo de gobierno no le convenía a los Estados Unidos, porque el Estado federal carecía del suficiente manejo para desarrollar el atributo de la soberanía, fue que se modificó la Constitución transformando los artículos de la Confederación en la Constitución de los Estados Unidos, que rige actualmente sin mayor modificación, salvo las 20 enmiendas que se han ido aprobando en el curso de los últimos siglos. Otra versión de Estados Confederados es la que ha existido en Suiza y que se conoció entre el siglo XIV y el siglo XVIII como la Alte Eidgenossenschaft, el viejo pacto de confederación de los estados. Actualmente Suiza tiene una forma de confederación mucho más parecida a una federación. Los estados unitarios, a diferencia de los estados federados, cuentan con un gobierno central mucho más fuerte. Las competencias centrales del país se le asignan de manera monopólica al Estado unitario. Una de las características y de los problemas que siempre se ha señalado que tiene el Perú es que nuestro sistema, por ser unitario, también es un sistema extremadamente centralista. Lo mismo se afirma que ocurre en Chile, y por esto es que los niveles de desarrollo son comparativamente menores en el resto del país en comparación con lo que ocurre en Lima. Progresivamente en el Perú se ha ido tendiendo a darles cada vez mayores recursos y poderes a los gobiernos regionales. Este proceso no es de data reciente. En la época de Leguía, en los años 20, se ensayó un sistema descentralizado según el cual habían incluso asambleas regionales que dictaban leyes regionales. Posteriormente, en el gobierno de Alan García, en el periodo 1985 a 1990, se retomó ese ensayo aplicando por primera vez la Constitución del año 1979 y se dictaron normas que favorecían la existencia también de asambleas legislativas al interior de cada una de las regiones. Este proceso se amortiguó durante la fase inicial del gobierno de Fujimori y progresivamente a partir del gobierno de Toledo se ha retomado y poco a poco se les están reconociendo mayores competencias y mayores recursos a los gobiernos regionales. ¿Cuál es la manera en la que se divide el poder en un Estado unitario entre el gobierno central y los gobiernos regionales? La sentencia del Tribunal Constitucional que regula esta materia señala que los gobiernos regionales y locales se rigen por el principio de taxatividad competencial. Esto quiere decir que los gobiernos regionales tienen competencias específicamente asignadas y no pueden realizar una interpretación sino estricta, no puede ser una interpretación laxa. Lo que no está contenido como una competencia de los gobiernos locales y regionales no puede ser ampliado por analogía.
Por lo tanto, debe asumirse que los gobiernos regionales y locales tienen definidas expresamente todas sus funciones. Por último, señalábamos también que así como podíamos clasificar a los estados por las formas de estado, por el tipo de gobierno, también cabe hablar de los estados a partir de su régimen político. El régimen político, a diferencia de las formas de estado o los tipos de gobierno, se refiere a la manera en la que interactúan y se interrelacionan los diferentes órganos en los que se divide el poder en una organización estatal. Hablamos de la manera en la que se organiza la distribución de funciones y de competencias, buscando un sistema de contrapesos, equilibrio y balance entre poderes para asegurar que en el Estado moderno, en cualquier estado de la modernidad, no se produzca la concentración de poder que es precisamente contra lo que surgió el Estado moderno, contra lo que surgió originalmente en Inglaterra, el sistema de protección de los fueros de la nobleza y del Estado del clero, y que posteriormente lo tomó la Revolución Francesa como la protección de los derechos del pueblo, que es el soberano. Entonces, cuando hablamos del régimen político, a diferencia de las formas de Estado o del tipo de gobierno, a lo que nos referimos es a cuál de los distintos órganos del Estado es el que prevalece en alguna función o competencia respecto del otro, cuáles son sus diferentes competencias y cómo interactúan el uno frente al otro. Los regímenes políticos se dividen clásicamente entre parlamentario y presidencial. Son las dos formas básicas, dependiendo de quién tiene la primacía. En los sistemas parlamentarios, la primacía la tendrá el Parlamento. En los sistemas presidenciales, la primacía competencial la tendrá el presidente de la República. Pero más allá de estas dos formas básicas de régimen político, nos encontramos con otro tipo de regímenes, como puede ser el régimen de asamblea, que algún tiempo muy importante funcionó en tanto Inglaterra durante el protectorado de Cromwell, alrededor del siglo XVII, en 1680 aproximadamente, o en Francia, con la Constitución del año 1793, que se sienta las bases de un gobierno de asamblea que luego se ha reproducido también con la Constitución de la Tercera República de 1870-75. Luego tenemos el régimen semipresidencial, que es un régimen híbrido en el que lo característico es que se tiene un jefe de Estado que se diferencia de un jefe de gobierno. No es el mismo órgano el que opera en las dos funciones, como jefe de Estado y como jefe de gobierno. El jefe de Estado tiene funciones eminentemente ceremoniales y protocolares. Es una función de representación básicamente del Estado ante la comunidad internacional. Es una figura representativa de la nacionalidad, pero carece de competencias de gobierno. Por eso es que la figura más importante en el régimen francés y otros que se parecen a él, como el régimen de Finlandia, eventualmente también el de Portugal, es el jefe de gobierno, es el que conduce la política general del Estado en el país. Y por último tenemos un tipo de régimen híbrido también, como el peruano, que es un régimen de presidencialismo parlamentarizado, en el que el presidente de la República, a la vez que es jefe de Estado, también es jefe de gobierno. El presidente del Consejo de Ministros es una figura también menos fuerte que la que tiene un gobierno parlamentario, el presidente del Consejo de Ministros.